pudimos adquirir una flotilla de 8 aviones Super Tucanos de Brasil, con lo cual ya logramos controlar el espacio aéreo. El cable denominado como confidencial y firmado por el embajador Robert Fanning se produce solo 9 días después de la toma de posesión de este último periodo del presidente Fernández. La República Dominicana. Las críticas en privado de Danilo Medina hacia el mandatario giran mayormente en torno a lo propuesto en su discurso de ese 16 de agosto. La elección se impuso y que los números le favorecen. Recordemos que hacía apenas poco más de un año, Medina, al aceptar su derrota en las primarias presidenciales del PLD, dijo que el Estado lo había vencido. El documento diplomático dice que fue ministro de la presidencia hasta fines del 2006 y se retiró de la administración para enfrentar al presidente en la nominación del partido, luego de que Fernández, de acuerdo a Medina, dice el cable, quebró su promesa de apoyar su candidatura y por el contrario, se postuló para ser reelecto. Al mismo tiempo, el cable lo describe como el segundo más poderoso líder del PLD detrás del presidente, diciendo que es considerado el cerebro estratégico detrás del auge de la organización, de una tercera posición en la década del 80 hasta llegar a controlar la presidencia y ambas cámaras en el Congreso para el 2006. El 11 de agosto del 2008, dice la transcripción, asistió a la primera reunión de su partido desde que rompiera con el presidente. Es el 20 de agosto que, según el documento, se reúne Danilo con el jefe de los agregados de la embajada, quien le inquirió sobre los prospectos para una reforma de la Constitución. Medina dijo que Fernández convocó a una reunión del comité político del PLD el 11 de agosto y que el presidente presionó para que se apoyaran rápidamente las enmiendas constitucionales propuestas por él, citando la necesidad de un acuerdo previo al discurso de toma de posesión. Una de las enmiendas claves propuestas mantendría el límite de 2 periodos presidenciales, pero permitiría que el jefe de Estado se postulara de nuevo 4 años después de terminar su mandato. Medina dijo que él votó en contra de esa enmienda, aunque la misma le permitiría postularse en el 2012, debido a que está en contra de la reelección en cualquier forma. Sin embargo, el propuesto cambio constitucional fue aprobado por el partido. Medina criticó el hecho de que Fernández, luego de convocar la reunión el día 11, a sabiendas de que el partido quería complacerlo antes de los nombramientos del gabinete el 16 de agosto, no introdujo las enmiendas propuestas durante su discurso de toma de posesión. El desarrollo de un país está en relación directa con el avance de sus infraestructuras. De las palabras de Fernández ese 16 de agosto, Medina criticó, dice el cable, compartiendo la opinión de otros comentaristas de que el discurso proponía más proyectos de obras públicas para los que el gobierno no tenía los recursos. Argumentó que el gobierno sencillamente se endeudaría aún más para financiar los proyectos del presidente. También criticó lo que consideró una excesiva defensa del peso, lo que hizo que las tasas de interés aumentaran, criticando al ministro de Finanzas Bengoa, a quien tildó de servil. El jefe de los agregados de la embajada elogió el éxito del sistema de justicia dominicano en ese año al lograr las condenas del desfalco del Baninter e inquirió sobre las perspectivas de que se enjuicie la corrupción en el sector público. Medina contestó, según el documento, que la lucha contra la corrupción debe comenzar dentro de los partidos políticos, donde el problema es grave. Dijo que muchos políticos aceptan las contribuciones de campaña de narcotraficantes. Este tipo de contribución van, de acuerdo a Medina, desde funcionarios que no saben o no investigan si están recibiendo dinero del narco, hasta aquellos que proactivamente se acercan a los narcos en sus distritos para, en esencia, sacarles dinero. Un análisis de los partidos de oposición, dice el documento, Medina contradijo la opinión prevaleciente diciendo que el PRD está en buena posición. Argumentó que el PRD perdió las elecciones presidenciales no debido a la reputación del partido, sino porque su candidato Miguel Vargas Maldonado era considerado por muchos como sumamente corrupto durante su anterior función en el gobierno. Medina señaló que si los votos de los partidos aliados no se cuentan,
el PRD le ganó al PLD en la mayoría de las provincias. El comentario al final del documento dice: Medina siempre ha mantenido sus críticas de Fernández fuera de los medios de comunicación. Sin embargo, esta reunión demostró que a puertas cerradas él le tiene inquina al presidente. Dijo que el hecho no afectará al gobierno, ya que el puesto dejado vacante no es imprescindible. Y sustentó su declaración de que otros presidentes se han manejado sin secretario de la presidencia. Eso no es un cargo como el caso laborativo, que es un caso de la presidencia. Lógicamente, mi mérito hacia los políticos, digo yo que en otro gobierno eso ha funcionado sin ese cargo. ¿Usted cree que no va a afectar la administración? No, porque no que no hace falta. Ya le dije, en otras experiencias, el caso de don Antonio Balaguer, ese cargo no funcionaba, no existía. Por tanto, yo no creo que eso sea decisivo. El entorno de la oficina de Danilo Medina. Eso es un chisme barato. Nunca hubo tal encuentro entre usted y el embajador. Nunca. Además, una gente como yo nunca habla con extranjeros de líderes políticos nacionales. Eso lo tengo como norma y conducta de vida. Unos 2 meses después de asumir el poder por segunda vez, el presidente Fernández convocó una reunión con el embajador Hans Hertel y funcionarios de la embajada para tratar el problema de la corrupción en general. Los detalles del encuentro los revela un cable confidencial que dice que el presidente hizo un extenso análisis sobre la cultura de la corrupción en República Dominicana, incluyendo los factores que contribuyen a la misma. Cuando el embajador trajo a colación el tema de la bien conocida práctica de los militares de quedarse con el 10% más de los contratos, Fernández respondió, según la transcripción: eso está más allá de mi capacidad de intervenir. Si un presidente latinoamericano interfiere seriamente con este tipo de asuntos de militares, se arriesga a que atenten contra su vida. Algo similar señaló en un cable de febrero del 2005 que presentamos en julio, donde Fernández, según el documento, dijo que si se movilizaba demasiado rápido en cancelar a los oficiales corruptos, su propia posición estaría en peligro. Esta vez, 4 meses antes, dijo, según el documento diplomático, que su decreto que puso en retiro a 99 generales en el primer mes de su administración ya le había traído problemas. Sus servicios de inteligencia le informaron sobre amenazas de asesinato. Como ejemplo, el periodista Marino Zapete se remonta a 1978, cuando Antonio Guzmán ganó las elecciones y el general Carlos Jaques Olivero comandaba la 4ª Brigada con asiento en Mao. Según el cable, Fernández habló sobre su inquietud en cuanto a la proliferación de las drogas y la violencia que esto conlleva, atribuido al tráfico desde Colombia y Haití. El área de la frontera se ha convertido en tierra de nadie, como Eritrea o Bangladesh u otra galaxia. Las incautaciones no han aumentado, a pesar de que el tráfico sí. Los más afectados por la violencia asociada son los dominicanos de menores recursos. El mandatario, dice la transcripción, sugirió que él podría pedirle al abogado Vincho Castillo que acepte una posición recién creada como asesor contra narcóticos y contrabandas. Sin embargo, el embajador expresó fuertes dudas sobre Castillo, recordando las repetidas y recientes acusaciones de parte de Vincho de que el embajador y el gobierno norteamericano habrían intervenido inapropiadamente en el proceso de Ramón Báez, acusado de fraude masivo en el colapso de Baninter. Las agencias estadounidenses tendrían que conversar sobre este asunto. Su respuesta inicial fue que para una posición tan importante, el gobierno norteamericano necesitaría una persona no solo conocedora, sino dispuesta a trabajar con la embajada. El presidente no insistió en Castillo y pidió sugerencias de nombres de candidatos con quienes la embajada podría trabajar. En ese sentido, señala el cable, Fernández recordó el caso de Guido Gómez Mazara, asesor legal de Hipólito Mejía. La administración vigila de cerca a Gómez, dijo, y Fernández sabe que la negativa de la embajada a trabajar con él estuvo justificada. Gómez es provocador e inmaduro, comentó, y tiene vínculos con el bajo mundo.